Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, ponemos en tus manos a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Te ponemos en tus manos a cada uno de los seres queridos de cada de las personas que están escuchando este mensaje. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos des tu santa palabra y la luz, Señor, lámpara para nuestros pasos, para saber discernir cómo actuar, cómo obrar a través de leer tu palabra. Y que nos dé la fuerza de poner en práctica lo que nos enseñas, ya que eso es lo más difícil. Enséñanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, queridos hermanos, con Primera de Reyes, capítulo 14. Por aquel tiempo, Abías, el hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: anda, ponte un disfraz para que no te reconozcan que eres mi mujer, y vete a Silo. Ahí vive Ahías, el profeta que me dijo que yo sería rey de esta nación. Toma 10 panes, tortas y una jarra de miel, y ve a verlo para que te diga lo que vas a hacer de este niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se preparó y fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Ahías no podía ver, porque su vista se había ido apagando a causa de su vejez. Pero el Señor le había hecho saber que la mujer de Jeroboam iría a consultarle acerca de su hijo, que estaba enfermo. También le hizo saber lo que debía responderle y le advirtió que llegaría disfrazada. Cuando Ahías oyó sus pasos al entrar ella por la puerta, le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Yo he recibido el encargo de hablarte duramente, así que vuelve y dile a Jeroboam que el Señor Dios de Israel ha dicho: yo te saqué de entre el pueblo y te hice jefe de mi pueblo Israel. Yo le quité el reino a la dinastía de David para dártelo a ti, pero tú no has sido como David mi siervo, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, y cuyos hechos fueron rectos a mis ojos. Tú te has comportado peor que todos los que hubo antes de ti. Para hacerme enojar, te has hecho otros dioses e imágenes de fierro fundido, y me has despreciado. Por eso voy a traer el mal sobre tu descendencia. Haré que mueran todos tus descendientes, varones en Israel. Ninguno quedará con vida. Barreré por completo tu descendencia como si barriera estiércol, y a tus parientes que mueran en la ciudad que se los coman los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves de rapiña, porque yo, el Señor, así lo he dispuesto. En cuanto a ti, mujer, levántate y vete a tu casa. Tan pronto pongas pie en la ciudad, el niño morirá. Entonces todo Israel hará lamentación por él y lo enterrarán, pues él será el único descendiente de Jeroboam que tenga sepultura, porque de toda la descendencia de Jeroboam, solo él ha encontrado al Señor, Dios de Israel, algo que le agrade. Después pondrá en Israel un rey que acabará con la dinastía de Jeroboam en su día. De ahora en adelante el Señor va a sacudir a Israel como la corriente del río sacude las cañas. La arrancará de esta buena tierra que dio a sus antepasados y los arrojará más allá del río Éufrates, por haber hecho representaciones de Astarte, causando con ello la irritación del Señor. El Señor entregará a Israel por los pecados que Jeroboam ha cometido y que ha hecho cometer a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue y llegó a Tirsa. Y en cuanto cruzó el umbral de la casa, el niño murió. Todo Israel fue a su entierro y lloró por él, según lo había anunciado el Señor por medio de su siervo el profeta Ahías. El resto de la historia de Jeroboam, las batallas en que tomó parte y otros detalles de su reinado están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó durante 22 años, y después de su muerte reinó en su lugar su hijo Nadab. En Judá reinaba Roboam, hijo de Salomón. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó durante 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor escogió entre todas las ciudades de las tribus de Israel como residencia de su nombre. La madre de Roboam se llamaba Naamá y era amonita. Pero los hechos de Roboam fueron malos a los ojos del Señor y le irritaron más que todos los pecados que cometieron sus antepasados, pues también ellos construyeron santuarios en lugares altos y levantaron piedras y troncos sagrados en toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso.
También los hombres del país practicaron la prostitución como un culto y se cometían todas las infamias practicadas por las naciones paganas que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. En el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén, apoderándose de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo lo saqueó y se llevó también todos los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaban la entrada del palacio real. Y cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias los llevaban. Luego volvían a ponerlos en el cuarto de guardia. El resto de la historia de Roboam y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam, y cuando Roboam murió fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Y su madre se llamaba Naamá y era de Amón. Después reinó en su lugar su hijo Abiam. Primera de Reyes, capítulo 15. Abiam comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Maacá y era hija de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que su padre había cometido antes que él, y su corazón no fue fiel al Señor su Dios como le fue David, antepasado suyo. Sin embargo, por consideración a David, el Señor concedió que su lámpara continuara encendida en Jerusalén, al poner a su hijo en el trono después de él y afirmar a Jerusalén. Después David se había conducido de manera digna de aprobación por parte del Señor, ya que nunca en su vida se apartó de lo que el Señor le había mandado, excepto en el asunto de Urías elitita. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam mientras Roboam vivió, y también hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. El resto de la historia de Abiam y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Asa. Asa comenzó a reinar en Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel, y reinó en Jerusalén 40 años. Su abuela se llamaba Maacá y era hija de Absalón. Los hechos de Asa fueron buenos a los ojos del Señor, como los de su antepasado David. Echó fuera del país a los hombres que practicaban la prostitución como un culto, y quitó todos los ídolos de sus antepasados, de los cuales habían hecho. También quitó la categoría de reina madre a Maacá, su abuela, porque había mandado hacer una imagen de Aserá. Asa destruyó aquella imagen y la quemó en el arroyo Cedrón. Y aunque no se quitaron los santuarios en lugares altos, Asa fue siempre fiel al Señor y puso en el templo del Señor todo el oro y la plata que tanto él como su padre habían dedicado al Señor. Hubo guerra continuamente entre Asa y Basá, rey de Israel. Y cuando Basá fue a atacar a Judá, fortificó Ramá para cortarle toda comunicación al rey de Judá. Entonces Asa tomó todo el oro y la plata que aún había en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y por medio de sus funcionarios se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que era hijo de Tabrimón y nieto de Esión, y tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos tú y yo un pacto, como hicieron pues nuestros padres. Aquí te envío oro y plata como regalo. Rompe el pacto que tienes con Basá, rey de Israel, y así me dejará en paz. Ben-Hadad aceptó la proposición del rey Asa y envió a los jefes de sus tropas a atacar las ciudades de Israel. Así conquistó Lión, Dan, Abel Bet-Maacá, toda Kineret y toda la región de Neftalí. Cuando Basá lo supo, dejó de fortificar Ramá y regresó a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó llamar a todo Judá, sin que faltara nadie, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera que Basá había usado para fortificarla, y con ellas el rey Asa fortificó Gebá de Benjamín y Mizpá. El resto de la historia completa de Asa y de sus hazañas, y lo que hizo y las ciudades que construyó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En su ancianidad, Asa enfermó de los pies, y cuando murió lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Josafat. En el 2.º año del reinado de Asa en Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar Israel, y su reinado duró 2 años, pues sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Cometió los mismos pecados que su padre había cometido, y con los cuales hizo pecar a los israelitas. Pero Basá, hijo de Ahías, que pertenecía a la tribu de Isaacar, formó un complot contra él y lo mató en Gibetón, ciudad filistea, que Nadab estaba sitiando con todo el ejército israelita.
Basá mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa en Judá, y reinó en su lugar. Y tan pronto como empezó a reinar, mató a toda la familia de Jeroboam, conforme a lo que el Señor había anunciado por medio de Ahías de Silo. Basá exterminó por completo a la familia de Jeroboam, no dejó vivo a nadie. Esto fue a causa de los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a los israelitas, provocando así la ira del Señor, Dios de Israel. El resto de la historia de Nadab y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de Israel, de los reyes de Israel. Entre Asa y Basá, rey de Israel, hubo guerra continuamente. En el tercer año del reinado de Asa en Judá, Basá, hijo de Ahías, comenzó a reinar en Tirsa sobre todo Israel y reinó durante 24 años. Pero los hechos de Basá fueron malos a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Primera de Reyes, capítulo 16. Entonces el Señor se dirigió a Jehú, hijo de Enaní, para decir en contra de Basá: yo te levanté del polvo y te puse como jefe de Israel mi pueblo, pero tú, igual que Jeroboam, han hecho pecar a Israel mi pueblo. Has provocado mi ira con tus pecados. Por lo tanto, Basá, voy a acabar contigo y con tu familia. Voy a hacer con ella lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat. Cualquier pariente tuyo que muera en la ciudad será devorado por los perros, y al que muere en el campo se lo comerán las aves de rapiña. El resto de la historia de Basá y de lo que hizo y de sus hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió Basá, lo enterraron en Tirsa. Después reinó en su lugar su hijo Elá. Por medio del profeta Jehú, hijo de Amaní, el Señor pronunció sentencia contra Basá y su familia, porque sus hechos fueron malos a sus ojos. Basá irritó al Señor porque sus acciones fueron semejantes a las de Jeroboam y su familia, a quienes destruyó. En el año 26 del reinado de Asa en Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa y reinó durante 2 años. Pero Simri, un oficial suyo, lo mandó al mando de la mitad de los carros del combate, formó un complot contra él. Un día en que Elá estaba en Tirsa, en casa de Arsá, su mayordomo bebió hasta emborracharse. De pronto llegó Simri y lo mató para reinar en su lugar. Esto sucedió en el año 27 del reinado de Asa en Judá. Tan pronto como Simri subió al trono y comenzó a reinar, mató a toda la familia de Basá sin dejar vivo a ningún varón, pariente o amigo que pudiera vengarlo. Así pues, Simri aniquiló a toda la familia de Basá, conforme a la sentencia que el Señor había pronunciado contra Basá por medio del profeta Jehú, a causa de todos los pecados de Basá y de su hijo Elá, con los cuales hicieron pecar también a Israel, irritando con su idolatría al Señor de Israel. El resto de la historia de Elá y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes. En el año 27 del reinado de Asa en Judá, y estando el ejército israelita acampando para atacar la ciudad filistea de Gibetón, Simri comenzó a reinar en Tirsa, pero solo reinó 7 días, porque el mismo día en que el ejército que estaba en el campamento supo que Simri había conspirado contra el rey y lo había matado, todos en el campamento proclamaron rey de Israel a Omri, general del ejército. Entonces Omri y todo el ejército israelita dejaron de atacar a Gibetón y atacaron a Tirsa. Al ver Simri que la ciudad había sido tomada, se metió en el reducto del palacio real, prendió fuego al palacio estando dentro de él y así murió. Esto sucedió por causa de los pecados que cometió por sus malas acciones a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados que Jeroboam, con los cuales hizo pecar también a los israelitas. El resto de la historia de Simri, de su conspiración contra el rey Elá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 bandos. Unos estaban a favor de Tibni, hijo de Ginat, para que fuera el rey, y otros estaban a favor de Omri. Finalmente, el partido de Omri se impuso al partido de Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y así reinó Omri. Omri comenzó a reinar en Israel en el año 31 del reinado de Asa en Judá, y reinó durante 12 años, de los cuales reinó 6 en Tirsa. Le compró a Semer el monte de Samaria por 66 kilos de plata, y así construyó una ciudad fortificada, a la que llamó Samaria, porque el dueño anterior del monte se llamaba Semer. Los hechos de Omri fueron malos a los ojos del Señor, incluso peores que los reyes anteriores a él, pues cometió los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, con los cuales hizo pecar también a los israelitas, provocando con su idolatría la ira del Señor de Israel.
El resto de la historia de Omri y de todo lo que hizo y de sus hazañas están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria. Después reinó en su lugar su hijo Ahab. En el reinado 38 del reinado de Asa en Judá, Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel y reinó sobre Israel durante 22 años en la ciudad de Samaria. Pero su conducta fue reprobable a los ojos del Señor e incluso peor que la de los reyes anteriores a él, pues no le importó cometer los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat. Para colmo se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de Sidón, y acabó por adorar y rendir culto a Baal, y construyó un altar y un templo a Baal en Samaria. Hizo también una imagen de Aserá, con la que irritó al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes anteriores de Israel. En tiempos de Ahab, y él, el de Betel, reconstruyó la ciudad de Jericó, a costa de Abiram, su hijo mayor, echó los cimientos, y a costa de Segub, su hijo menor, puso las puertas, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Josué, hijo de Nun. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, comenzamos a ver la caída drástica de Israel. La caída de sus reyes, de cómo se han paganizado, de cómo han adorado otros dioses, otras imágenes divinas, o por decirlo así, divinas con D minúscula. Y vemos cómo Israel cae. Y ya no, los últimos 3 reyes, si no me equivoco, ya no fueron escogidos por Dios. Ellos se impusieron a base de mentiras, de complots, de engaños, para pretender ser reyes de Israel, y nunca terminaron bien. Y aquí vemos 2 cosas. Una, así empezaron los protestantes, por medio de mentiras, de engaños, de complots, y vemos cómo se han dividido los reinos, por decirlo así. Se han dividido las sectas unas de otras, y todas terminan muriendo trágicamente de una manera u otra, en el sentido que muere esa iglesita de esquina y luego comienza otra. Y luego se dividen el pastor y el predicador hace su propia secta y se debilita la del pastor que ya estaba, y así sucesivamente, y vemos cómo van decayendo, pero a la vez se van multiplicando y agarrando fuerza en mayoría, pero no en cantidad. Y el otro punto que quería decir es cómo ahora estamos en los mismos tiempos que Israel. Cada vez más la sociedad va de mal en peor. Cuando yo era niño recuerdo que lo más mal que se escuchaba de una manera regular eran la droga, los narcotraficantes, al menos en México. Pero los narcotraficantes eran, entre comillas, muy buenas personas. Ellos llegaban a un restaurante y de repente, si veían gente ahí, lo primero que decían era: yo pago por todos. Si había gente pobre, iban y les pedían dinero y ellos les daban, ayudaban a los pobres y todo. Eran gente muy amable, por decirlo así. Ahorita no. Ahorita la mayoría de los narcotraficantes son obscenos, son viciosos, abusan de la gente, se aprovechan de las mujeres, matan, hacen de todo, y ya no nos hemos consolado con eso. Ahora pasamos el aborto, pasamos todas las leyes homosexuales. Ahora el aborto ya lo queremos prácticamente a los 9 meses, ya pueden abortar en muchos lugares, y no nos arrepentimos, vamos de mal en peor, continuamos haciendo atrocidad tras atrocidad tras atrocidad, y nos va yendo mal, nos llegan pandemias, nos llegan guerras, nos llegan caídas económicas, y no aprendemos, seguimos igual. A veces es fácil juzgar lo que pasó en Israel, pero estamos haciendo lo mismo, y cuando hablamos de nuestra vida personal es igual. Nos dicen: acércate a Dios, conviértete, y seguimos en nuestra necedad. Y yo lo digo por mí también. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Disculpen todo el ruidajero que está atrás. Estoy viajando, estamos aquí en un hotel ahorita, y bueno, hacemos el esfuerzo de que estos videos salgan lo mejor posible, y les amo en el amor del Señor. Oren por mí para continuar, pero también yo oraré por ustedes para que no dejen esto de la lectura bíblica. Dios me los bendiga y un fuerte abrazo.